Y aprendiendo más. Ok, bueno, entonces recordemos que habíamos hablado de que tanto en el mundo del Nuevo Testamento en general como en el desarrollo del pensamiento paulino, estábamos hablando de tres contextos vitales, ¿cierto?, en los cuales se desarrolla el pensamiento de Pablo. ¿Quién lo recuerda? A ver, El judío, el romano y el griego. ok. Si pudiéramos resumir en cortas frases el mundo judío, ¿qué diríamos? ¿Qué es la característica que estudiamos en la clase pasada? De ese mundo judío que pudiéramos Los resumir como exili- carácter. los exiliados y los de Judea, ¿no? El mundo de la diáspora y el mundo palestino. Y digamos que el eje ahí es la Torá, ¿cierto? O la ley de Dios. Característica del mundo fariseo. A ver, ¿quién se acuerda? Creían en la resurrección, En la eran celos, resurrección. ajá, eran celosos de la Torá. Eh, pero con la Torá hay una particularidad que los diferenciaba de los saduceos. ¿Cuál era? La resurrección, ¿no? La creencia en la resurrección. Y el número de los Ese es libros, un, ¿cierto? El ese es número de una, por ahí va, por los libros, pero no por los libros exactamente. La diferencia no es en lo escrito, La ley El, oral. la tradición oral, ¿cierto? El saduceísmo no creía en la tradición oral, mientras que el fariseísmo sí. Del mundo romano, bueno, ¿qué se resalta? ¿Qué se acuerdan del mundo romano? sí, básicamente la exaltación al César, pues, gran diferencia entre judíos y romanos. Claro, el culto imperial, ¿cierto? La divinización del emperador, que los romanos tenían su propio evangelio, ¿cierto? Que era el del emperador. Y habíamos hablado de la inscripción de Priene. No, y Bueno, hoy aparte vamos a del trabajar. politeísmo. El politeísmo era otra de las cosas que habíamos hablado, de que era una de las cosas que más golpeaba en la cosmovisión. Claro, el politeísmo romano y griego con relación al monoteísmo, ¿cierto? Del judaísmo. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con el tema del ambiente helenístico. Digamos que cuando estamos hablando del helenismo, todos recordamos que una de las figuras que eh, difunde el pensamiento griego por todo el mundo conocido también es Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno, recuerden, discípulo de Aristóteles, él pues conquista todo eh, a través de sus conquistas, no solamente lleva pues el poderío militar en esa época del mundo griego, sino que además difunde la cultura helenística. El trasfondo de todo esto también, recuerdan, se encuentra en los libros de los macabeos. No sé si algunos han tenido el, digamos, la oportunidad de leerlos, donde ya vemos el choque del tema de Antíoco Epifanes, que es uno de los sucesores de Alejandro cuando él muere, y el choque que se produce. Este choque del helenismo crea partidos, ¿cierto? Partidos que son a favor de asimilar esa cultura helenística para el judaísmo y otra cultura que lo rechaza completamente. Entonces,
digamos que la caracterización del periodo helenístico tiene que ver con esa figura de Alejandro Magno y podríamos decir eh, que otro hito importante hasta del tema del helenismo es el suicidio de Marco Antonio. Cuando se habla de helenismo, ¿de qué se habla? Se habla de esa herencia cultural griega en el mundo de la Palestina del primer siglo. Esa herencia se va a reflejar en varios aspectos, aspectos religiosos, de creencias sobre las divinidades, aspectos filosóficos, ¿cierto? Que ya más adelante los vamos a ir asociando con el tema el discurso de Pablo en Atenas, pero ya eso es la salida del evangelio hacia el mundo propiamente, digamos, conocido, romano y griego, pero incluso el mundo judío también se vio permeado por muchas creencias de tinte griego. Eh, por ejemplo, cuando uno ve en el Evangelio que se habla les pareció que veían un fantasma. Esos son más ideas del mundo griego que ya se habían desarrollado en el tema de esa época. Y uno de los aspectos importantísimos que nos va a conectar ese mundo griego con Pablo es el tema de la traducción al griego de la Torá, la traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa traducción? La Septuaginta. Septuaginta. La Septuaginta. ¿Y por qué es importante para el Nuevo Testamento y para el estudio para los estudios paulinos en general? Porque era la versión del Antiguo Testamento que más utilizaban los judíos de la diáspora. Sí, los judíos de la diáspora tenían más acceso a esa traducción, pero además es la que mayormente se cita eh, por los autores del Nuevo Testamento y por Pablo. ¿Ok? Entonces miren la importancia de entender esto, porque recuerden que también hay varias traducciones de la Torá en hebreo, la de Teodosio y la que es obra más de los masoretas. Entonces también hay esta traducción al griego de las Sagradas Escrituras que se convierte en un vehículo para la predicación del Evangelio en manos pues de los apóstoles y de Pablo. Entonces, esto vemos cómo podemos ir uniendo los eslabones cuando veamos, cuando alguien ya familiariza un poquito más, va a encontrar todo esto. Ahora, vamos a poder pasarla. A ver, bueno, esta diapositiva quedó como entrecruzada, pero vamos a seguir el orden. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque la ciudad donde nace Pablo, Tarso, puedes devolver, donde nace Tarso, era la capital de Sicilia, de Cilicia, perdón. Y la lengua que se usaba era el griego koiné o el griego común, el griego al que también se usa mucho en el Nuevo Testamento. Ahora, en la época de Pablo, esta ciudad era una ciudad eh, académica, era una ciudad de un gran poderío comercial, pero también era una ciudad con una gran cultura. O sea, era una ciudad internacional. Hoy podríamos decir que será un Nueva York o algo así. Era una ciudad que estaba a la altura en esa época de Atenas o de Alejandría. Entonces, en artes, en economía, en filosofía, en retórica y en las ciencias. Y en esta ciudad también habían varios filósofos reconocidos, Atenodoro y Néstor, eh, que a su vez
fueron de la corriente estoica. ¿Y recuerdan dónde encontramos esta conexión entre el estoicismo y Pablo? ¿La asocian? Eh, Cuando Flavio Josefo comparó a los fariseos como un poco parecido a la filosofía estoica. Exacto. Y hay una conexión o un encuentro entre Pablo y el estoicismo en Atenas, ¿se recuerdan? Hechos 17. Y también es importante ver que en esta ciudad hay un gran influjo romano. Uno de los gobernadores de esta ciudad, no sé si conocen a Cicerón. ¿Alguien tiene referencia de Cicerón? ¿Quién fue Cicerón? A ver, cultura antigua, mundo romano. Nadie. Referencia de Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue cónsul romano. Fue el famoso cónsul que desarmó la conjura de Catilina. Era contemporáneo de Julio César. Era del partido de los optimates. Recuerden que en esa época había un conflicto entre Julio César y Pompeyo. Pompeyo también fue uno de los conquistadores de Tarso. Y desde esa época, desde ese año, Tarso es provincia romana. Y por eso es que cuando Pablo nace, ya Tarsos era hacía varios años provincia de Roma. Eh, y por eso nosotros vemos cómo cuando Pablo dice ciudad no insignificante, realmente se habla de que era una ciudad a nivel académico, filosófico, político, bastante importante. Incluso en esa ciudad más adelante vamos a ver muele Julio César también. Y también hay el pensamiento o la filosofía estoica desarrollada en Tarso se refleja en Cicerón y en Séneca. Entonces nosotros podemos ver ahí que cuando Pablo dice que es de una ciudad no insignificante, realmente hablaba en serio. ¿Ok? Ahora veamos algo de la religiosidad del mundo helénico. Ahora, aquí vemos que el mundo del que predica Pablo todavía es el mundo de los dioses del Olimpo y de una gran cantidad de, de creencias religiosas del paganismo. Quiero que alguien me ayude a leer Hechos 19, 24 al 29 y otra persona que vaya buscando Hechos 14 del 11 al 13. Pastor, Hecho 19, 24 al 29. 24 al 29. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Te pregunto, bueno,
efecto de la predicación del Evangelio para las estructuras económicas que analizamos en ese punto aquí. Que afectó a la economía de Efesios. Termina la predicación del Evangelio, pero quiero que analicen algo. ¿Ese era el objetivo de Pablo de alguna manera? No. No, no. No. Se produce como un efecto, una consecuencia ética y una consecuencia moral, una consecuencia, pero miren la relación, una costumbre o una diferencia religiosa tenía efectos para las estructuras sociales y económicas del mundo antiguo. O sea, aunque Pablo no va a atacar el tema por el tema de que simplemente era una comercialización de las divinidades, pero el efecto no intentado de la predicación del Evangelio termina teniendo importancia o consecuencias para la economía de un pueblo. También podemos ver en los pueblos en los que no llegó el Evangelio, donde se siguen conservando una gran cantidad de divinidades, por ejemplo la India, donde la vaca es sagrada, entonces la persona puede preferir que su hijo muera de hambre antes de tocar a, al Dios que es representado en ese animal. Entonces miren las diferencias y las implicaciones muy prácticas que va teniendo la predicación del Evangelio en esta situación. Otro es que aquí ya vamos viendo el tema de que como estas religiones estaban asociadas a los cultos de la ciudad, de alguna manera, al crearse estos disturbios, ya van a hacer este movimiento visible a los ojos de las autoridades romanas que van viendo a esta, digamos, nueva secta como algún peligro para la estabilidad social. ¿Para qué concepto que vimos ya? ¿Estos disturbios afectan qué cosa? La estructura política, económica y social. Sí, pero afectan la paz romana, ¿se acuerdan? Ah, La paz romana, perturban la paz romana. Entonces ya se les comienza a ver como una especie de movimiento que podría ser de alguna manera sedicioso, aunque no fuese esa la intención directa de la predicación del Evangelio. Al chocar con esas estructuras ya se complica. Y por eso en varias ocasiones este tipo de choque termina en persecución, como en este caso, o termina en que se lleve ante las autoridades a los predicadores. El otro texto, Hechos 14, 11 al 13. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué analizan de ese tema? Miren la interpretación que ellos hacen del evento, de la predicación del Evangelio y obviamente de las señales. Bueno, su misma cultura de politeísmo y eso, de hacer de cualquier cosa un dios, pues los llevó a hacer de Pablo y de Bernabé unos dioses más, pues por las señales que habían hecho. Claro. Ahora, esto es importante porque cuando se habla de que el cristianismo se llegó a tal nivel de helenización, la helenización de Cristo resulta de la combinación con los mitos griegos y romanos
y el tema de los semidioses, aquí vemos un ejemplo de que el Nuevo Testamento hace una clara distinción entre eso. ¿Sí ven la importancia que tiene incluso para la cristología, incluso para el sistema cultural? Pablo está claro y no permite que eso se haga, porque él dice, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y ahí mismo nos dice que les habla en su idioma y les aclara. Entonces, esto es importante para ver cómo la fe cristiana no asume esa religiosidad pagana, sino que la aparta y la rechaza como no válida para el acercamiento a Dios. Eso termina siendo importante y eso también va a ser factor de roce, de choque entre la predicación del Evangelio y todo, y a dónde llega el Evangelio. Y cuando ustedes vean en las cartas, por eso Pablo va a hablar, por ejemplo, en Tesalonicenses, de que se apartaron de los ídolos, se apartaron de todo eso. O en Efesios vamos a encontrar el tema, por ejemplo, de la armadura de Dios y de las potestades y todo eso, porque había un conjunto de creencias en la superstición y en la magia que debía rechazarse, o incluso el discurso del amor de Pablo en Corintios debe entenderse con la diferenciación entre el culto a amor, la diosa del amor en esa época, y Pablo muestra cómo hay una diferencia entre el concepto del amor a partir de Dios y el concepto erótico de todas las costumbres que se daban de fornicación y de todo el desorden sexual, porque cuando si ustedes averiguan el contexto de Corinto, está asociado a prácticas de promiscuidad sexual ritual por todo este tema de la religiosidad pagana. Miren que esto termina siendo importante porque choques muy fuertes a nivel ético y de la vida de los creyentes se encuentran por esta razón, por ir a banquetes, pero de los banquetes que se celebraban a los ídolos, es decir, de las celebraciones que las ciudades tenían por costumbre realizar para honrar a sus dioses locales, o que incluso lo que se vendía en el mercado se sacrificaba a los dioses representantes, ya sean de los gremios en particular o a los dioses de las ciudades. Entonces, ese marco va a ser importante para la predicación del Evangelio y va a ser importante porque muchas comunidades, muchos problemas dentro de las comunidades paulinas vienen de que muchas personas vienen de esas prácticas religiosas y de alguna manera las quieren mezclar con el Evangelio. ¿Ok? Pastor, Entonces una ahí consulta. vemos, sí. Sí, la consulta sería si, o sea, esa religiosidad pagana era en todo el imperio o habían algunas zonas que eran más paganas que otras y cómo, si eso afectó de alguna manera que el evangelio fuera mejor recibido en una zona que en otra. En general, todo el mundo, o sea, todo el mundo fuera de, digamos que la zona donde no se practicaba ese tipo de situaciones era realmente Israel, y los que tenían las creencias diferentes realmente eran los judíos que vivían en la diáspora, pero en general, por ejemplo, en la ciudad de Tarso hay un templo, ¿sí ven? O sea, pero y en general en las ciudades romanas y griegas, ya hablando aquí ya del mundo romano, recordemos que, bueno, hay una obra importantísima que se llama Metamorfosis de Ovidio, no sé si la han escuchado. Ovidio explica cómo eh, los panteones romanos son realmente una asunción de los panteones griegos. Es decir, los romanos conquistaron, ese es el dicho popular,
Los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero realmente los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Y una de las características del mundo griego es su religiosidad. Y ahí recordemos lo que dice Pablo en Atenas, ¿cierto? En todo observo que sois muy religiosos. En general, el mundo griego era muy religioso. De hecho, tan religioso es que, digamos que aquí es importante que el juicio de Sócrates precisamente es porque él, uno de los cargos dentro del juicio de Sócrates es que hablaba contra los dioses. Comienza a hacer unas críticas contra eso. Entonces miren cómo una ciudad también lleva a juicio a uno de esos ciudadanos por hablar contra los dioses de la ciudad. Ya vemos ahí la relación. Por supuesto, es más notable cuando el evangelio comienza a chocar, cuando Pablo comienza a predicar que hay un solo Dios, eso también va a generar un choque. Es decir, el mundo antiguo en general era politeísta. Habían excepciones como tal. Una de esas excepciones, por ejemplo, son los epicúreos, que era una especie de ateísmo, porque ellos no creían ni en una vida después de la muerte y no creían en las deidades. O sea, el epicureísmo sería lo que nosotros hoy diríamos una especie de ateísmo. ¿Ya? Sin embargo, Epicuro se cuidó mucho de sus afirmaciones porque pues, era un asunto, como le pasó a Sócrates, delicado. Entonces, de todo eso, pero para que veamos, realmente el mundo antiguo realmente en su mayoría era religioso. Y recuerden algo, las ciudades romanas debían doble deber religioso. Pertenecían o debían dar culto al emperador. Eso era una religión política. Política, digamos, no en el sentido moderno de nuestra idea de política, sino de la ciudad, polis. La polis tenía sus dioses tutelares, ¿cierto? Como decir, qué sé yo, que tal ciudad tiene un dios como su protector, pero además de eso tenía que rendir culto al emperador. Y además de eso existían las religiones particulares o privadas. Es decir, mi familia podía tener una creencia religiosa particular, que ya eran las religiones domésticas. Yo podía tener como religión al culto a mis ancestros, por ejemplo. Y los romanos no tenían problema con eso. El único problema era que tú, por tu religión privada, quisieras invalidar la religión pública. Ahí era donde estaba el choque. Entonces, que era el choque, y miren que los judíos tuvieron un estatus que se les exoneró de esto. Es decir, los judíos en el imperio tenían un permiso para no hacer parte de la adoración pública de la ciudad, para no festejar las fiestas de las ciudades y todo eso como una excepción que se les concedió. Al principio, a los creyentes en Jesús les cobijó eso, pero en la medida en que se fueron distinguiendo o separando de la sinagoga, se quedaron sin ese estatus. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas de las comunidades paulinas se quedaron sin la protección jurídica de de la exención de los cultos a las ciudades o al emperador. Entonces, eso genera la persecución sobre las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque ya no hacen parte del culto del imperio. Se consideran que son potencialmente peligrosas de sedición contra la lealtad al imperio, porque no adoran al César. Entonces, eso es fuente de persecución para muchas de las comunidades cristianas a las que Pablo escribe.
Y por eso el tono de Pablo de animar, de cuando estén siendo perseguidos, es por eso, este es el trasfondo. Pastor, yo leí Sí, en una ocasión que los cristianos en ese tiempo eran considerados ateos por el Imperio Romano, porque el Imperio creía, o los romanos creían que ellos negaban todos los dioses. Y también eran considerados caníbales por decir que comían la sangre y el cuerpo de Cristo. sí. No se entendió el tema de la Eucaristía, de la cena. Y sí, precisamente como la costumbre era que la ciudad tenía un panteón de dioses, además los dioses de Roma y además mis dioses privados, cuando alguien no tenía imágenes, no participaba de los dioses del imperio, tampoco participaba de los dioses de la ciudad y decía que su dios era digamos, un ser invisible y que no tenía ese sistema de adoración, pues por eso se le comienza a hablar de ateísmo a los primeros creyentes. Y ahí va el tema. Podemos pasar a la otra diapositiva. Ahora, aquí viene algo que es las religiones de misterio. Les decía, por ejemplo, la mayoría de las religiones del imperio, por ejemplo, las del César, las del mundo romano, la mayoría de ellas no ofrecían una vida, una promesa de una vida futura. Pero muchas de las religiones privadas o de las religiones de misterios sí lo ofrecían. Cuando hablamos de religiones de misterio, estamos hablando de la religión de los misterios de Eleusis y los misterios óticos. Los misterios eran religiones de tipo individual, es decir, cada persona podría adherirse a ese tipo de adoración. A los misterios se iniciaban y los misterios de este tipo de creencias religiosas hay muy poca información porque a la persona que se vinculaba se le exigía que no podía difundir lo que aprendía dentro de ese tipo de religión bajo juramento y bajo juramento de pena de muerte. Pero aquí es bien interesante que eh, aquí se daban una concepción de una felicidad ultraterrena, de una inmortalidad, pero en este tipo de religiones de misterio había muchas veces eh, banquetes rituales en los cuales incluso se practicaban orgías y todo tipo de, de prácticas pues, que contenían perversidad sexual. Este lenguaje de los misterios eh, lo encontramos como contraste en Pablo. Colosenses y Efesios habla mucho en esta terminología de los misterios. ¿Pueden recordar citas semejantes? Ah, ¿cierto? Os digo un misterio, Cristo como el misterio, toda esa parte. ¿Se acuerdan? Ah, Bueno, cuando en primera de Corintios dice, os digo misterio. Corintios, Colosenses, Efesios, pero entonces ahora Pablo usa el mismo lenguaje, pero el contenido es muy distinto. Y además, él dice que el misterio ha sido revelado y el misterio ha sido revelado a todos los que quieran conocerlo, diferente a estas religiones donde no se permitía que cualquiera que no estuviera dentro de la práctica religiosa conociera los misterios y los misterios no se podían difundir, mientras que Pablo dice, no, realmente Dios ha revelado el misterio y el misterio es que todas las cosas han sido puestas bajo el poder de su Hijo y precisamente nosotros estamos para predicar
que ya esos misterios han sido dados a luz, o sea, o han sido dados a conocer por Dios. Entonces el concepto de misterio en Pablo es diferente. El concepto de misterio tiene que ver con que Dios había anunciado algo en el Antiguo Testamento que no estaba del todo claro hasta que vino el cumplimiento y eso reveló los misterios. Pero es muy diferente al otro tema. Aquí también encontramos también el gnosticismo, incipiente en la época de Pablo también, que hablaba de una gnosis para los iniciados, de un conocimiento superior, y por eso Pablo habla de filosofías y huecas sutilezas, más refiriéndose a este tipo de situaciones, porque es que estas filosofías estaban la mayoría de las veces asociadas a prácticas religiosas. Entonces eso también nos va corrigiendo ciertos conocimientos sobre interpretar esto. Pablo no se opone al conocimiento en sí mismo, sino que él sabe que estas filosofías y huecas sutilezas están asociadas a un conjunto de creencias de naturaleza religiosa que son diferentes al evangelio. ¿Ok? Claro, hasta aquí, comprendido. Entendido, pa. Bueno, unido a esa religiosidad pagana popular, también está la filosofía popular, ¿cierto? Una de las creencias que eh, está contemporáneo al pensamiento paulino es el platonismo medio que floreció en Alejandría y los representantes son Filón y Plutarco. El platonismo medio tiene unos elementos interesantísimos en la medida en que se habla de realidades celestiales, de, de las cuales esta creación es sombra. Para que se hagan una idea, ya digamos más adelante en el pensamiento cristiano, Plotino, que fue un platonista medio, influye mucho en la concepción teológica agustiniana por la idea del reino supraterrenal, de que hay un reino celestial, semejante al platonismo del mundo de las ideas, del mito de las cavernas. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Nadie? Estas son las ideas que circulan en la época de Pablo. Ahora, también está el cinismo, eh, donde se exaltaba la pobreza, el desprendimiento material como vía para la sabiduría. Se rechazaban los bienes materiales. Termina una especie de ascetismo. Contra todas estas ideas, eh, Pablo lucha en sus cartas, porque algunas de estas ideas filosóficas era una exaltación de la pobreza en sí misma, es decir, como si ser pobre eh, tuviera algún mérito aquí en términos de mayor sabiduría como tal y de acuerdo a su concepción filosófica religiosa. Mientras que las cartas de Pablo nos van a hablar en términos de que pues hay ricos, hay pobres, pero no, la pobreza no es una virtud en sí misma, ni la riqueza algo malo en sí mismo. Entonces miren que allí se va corrigiendo. Sin embargo, corrige Pablo que la iglesia primitiva haya traído la clasificación de estatus o la clasificación de las jerarquías sociales del mundo pagano incluso de esas jerarquías religiosas las hayan traído a las iglesias y comienzan a influenciar los banquetes. Ojalá pudieran investigar un poco más sobre el tema de los banquetes de las ciudades
y los banquetes de las prácticas religiosas y vean cómo cuando Pablo habla en Corintios sobre los problemas de la cena del Señor, eso refleja que muchas personas no estaban entendiendo la distinción entre lo que significaba la cena como comunión del pueblo unidos en Cristo, porque seguían haciendo la práctica con la idea religiosa del banquete del mundo romano pagano. Hay una investigación que se llama Comunidad y Eucaristía. El nombre del autor es difícil de pronunciar. Déjeme. Comunidad y Eucaristía en el mundo romano. Esa la publicó editorial CLIE. Comunidad, conflicto y Eucaristía en la Corinto romana. El autor se llama Panayotis Kousoumpos. No sé cómo se pronuncia eso. El texto se llama Comunidad, conflicto y Eucaristía en la Corinto romana. Y la tesis es sobre los efectos del entorno social en las cartas de Pablo. Y este entorno social tiene que ver con estas ideas filosófico-religiosas que estaban en ese mundo. Si alguien lo puede de pronto para que lo tengan ahí en cuenta, y él mismo tiene otro sobre la Corinto romana, que es una investigación muy buena. Lo tiene editorial CRIE, tiene las dos obras. Ajá, ok, bueno, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Las otras dos corrientes filosóficas representativas de esta época son los epicúreos y los estoicos. Podemos pasar la otra diapositiva. Entonces miren que con el estoicismo Pablo está, digamos, familiarizado porque lo escuchaba en su ciudad. O sea, era algo que circulaba dentro de las ideas de la ciudad en la que él nace. Entonces no le eran extraños estas filosofías, y cuando él se encuentra con estas filosofías en el discurso de Atenas, pues no es algo completamente nuevo o ajeno para Pablo, sino más bien que ya se trata de ideas que circulaban. Es poco probable que Pablo haya estudiado como tal a nivel académico o en alguna de estas escuelas filosóficas. Lo más probable es que la formación que tiene Pablo es la formación cultural, digamos, común a un ciudadano ilustrado, no de pronto un campesino o algo, sino que al tener Pablo cierto estatus social, tenía una cultura y una educación que de pronto donde circulaban ese tipo de ideas y que las escuchaba en su contexto sociocultural. No necesariamente tiene que ser que él haya estudiado filosofía. Ahora vamos a ver que Pablo, dentro de su pensamiento, tiene la capacidad de citar autores griegos, filósofos, que introduce como parte de su diálogo con ese mundo. Ya nosotros conocemos el discurso de él en Atenas, donde logra hacer ese acercamiento, sus propios poetas lo dicen, etc. La otra, por ejemplo, en Hechos 17, Pablo dice al Dios desconocido. Aquí hay una referencia de Diógenes Laercio
a que hay a la existencia verdadera a nivel histórico de estos altares en el mundo griego y que estos altares eh, ya estaban en la ciudad y en el aerópago. Hay otra cita donde él dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Por ejemplo, cuando él se refiere a, como asimismo algunos de vuestros poetas lo ha dicho, pues de él también somos linaje. La primera es parte de un hexámetro y es una cita de un poema de Epiménides. O sea, Pablo cita a Epiménides. Y la segunda es el segundo hemistiquio de un hexámetro de Arato, que era natural de Cilicia y por tanto este era compatriota de Pablo y la obra es un poema de Arato a Zeus. Entonces miren que lo más probable es que siendo Pablo con ciudadano de Arato, pues conocía su pensamiento, conocía estas ideas porque le habían llegado de su bagaje cultural. También nosotros vemos que Pablo hace unas citas de filósofos, por ejemplo, Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esto también está un hexámetro de Epiménides, natural de Creta, una de las ciudades que visita Pablo. La cita es del poema Horacilis. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es tomado de la comedia Tacis de Menandro y así. Entonces vemos lo importante que es esto, lo importante que es saber este mundo cultural de Pablo para ver cómo hay la posibilidad de un diálogo cultural aquí. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentarios? Que vamos a pasar a otro tema. Entendido. Todo bien. Pastor, ¿qué literatura recomienda usted que uno pueda consultar para conocer un poco mejor estas corrientes filosóficas de los estoicos, epicúreos, todas estas corrientes? Hay una obra de Giovanni Reale, que es una historia de la filosofía. En Giovanni Reale hay un capítulo sobre, sobre los estoicos y un capítulo sobre los epicúreos. Yo les recomendaría que leyeran también los documentos, digamos, originales, que son contemporáneos o más o menos cercanos a la época de Pablo, para que ustedes pudieran hacer ese acercamiento. Contemporáneo de Pablo en el estoicismo es Séneca. Sería muy bueno que pudieran leer la obra de Séneca. Séneca tiene incluso una gran cantidad de obras. Miren, Séneca tiene obras sobre la providencia, sobre la libertad. Es bien interesante. Hay una obra también que sería muy importante para que ustedes entendieran la religión romana contrastándola con el Evangelio, y es una obra de Cicerón que se llama De Natura Deorum, de la naturaleza de los dioses. En esta obra ustedes van a encontrar la idea romana de la divinidad, como quien dice, un tratado sobre teología romana, de la concepción romana de Dios. En ese tratado
de Cicerón, ustedes pueden luego comparar cómo hay muchas ideas que Pablo refuta, pero que pertenecen a ese mundo romano. También está las disertaciones de Epicteto, otro filósofo estoico. Hay unas cartas de Epicuro y hay unos fragmentos de sus tratados, porque la mayoría de los documentos, perdón, del epicureísmo fueron destruidos precisamente por el tema de su concepción religiosa, que era considerada como un ateísmo en esa época, y muchos de sus documentos o de sus escritos eh, fueron destruidos. Entonces, esa literatura, pues, por supuesto que es de leer con cuidado y con guía, con orientación, pero como ejercicio para la contextualización, para la comprensión del mundo del Nuevo Testamento, se hace algo casi que obligatorio para un teólogo. ¿Alguna otra pregunta? Incluso, miren, Cicerón tiene tratados también sobre la adivinación. Miren, digamos para que conozcan algo, Séneca tiene un tratado sobre la providencia, ¿saben? O sea, la teología romana tenía un tratado sobre, eh, sobre la doctrina de la providencia. Entonces sería un ejercicio ya pues de investigación, que ustedes pudieran comparar la formulación de la doctrina de la providencia en Pablo y cómo es diferente de la formulación de la doctrina de la providencia en Séneca, por por ponerles un ejemplo. La diferencia, por ejemplo, Cicerón también tiene un tratado sobre la adivinación, de cómo los romanos trataban de predecir el futuro y verlo comparado con la idea de la profecía del Nuevo Testamento. O sea, son líneas que ustedes podrían tomar de investigación. Hasta aquí, hermanos, dudas, comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ok, bueno, sigamos adelante entonces. Valores del mundo romano. Aquí esta parte es importante. Dentro de la antropología cultural del mundo mediterráneo hay un valor que es el valor del honor, y digamos lo contrario, que es el tema de la vergüenza. Eh, para el mundo romano tenía lo que ellos le llamaban el cursus honorum, o la escalera del honor, que era, digamos, la aspiración de todo joven romano llegar a ser cónsul, pero para eso tenía que ir escalando puesto por puesto hasta llegar a eso. Empezaban incluso desde el ejército, desde el prestar el servicio, luego llegaba a ser cuestor, edil, tribuno, pretor, cónsul.
Cicerón, por ejemplo, llegó a ser cónsul en el 60 y algo antes de Cristo. Esto viene a ser importante porque el mundo del Nuevo Testamento refleja, o en las cartas de Pablo se reflejan estos valores. De tal manera que para entender ciertas expresiones sobre la dignidad, sobre, sobre este tema en las cartas de el honor y la vergüenza, me busco una cita que está en la carta a los romanos, por ejemplo. Ya les doy la carta. Romanos 1:16. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer Romanos 1:16? Ya le digo, pastor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vergüenza es lo contrario o la antítesis del honor. Entonces, el honor en el mundo, en el mundo romano era digamos, la idea del prestigio, la reputación o el mérito que se tenía ante otros. Y eso era bastante importante. Es como, no es la traducción exacta, la palabra fama, de ser famoso hoy, porque ser famoso hoy tiene que ver con ser reconocido, sino que en un sentido era de ser reconocido, pero ser reconocido ya sea por sus virtudes personales o por, habían varias formas de tener honor. El honor que yo heredaba por mi familia, por el linaje que yo tenía y el honor que yo adquiría, por ejemplo, por mi desempeño en la guerra o por sobresalir en los deportes o en las artes o sobresalir en el mundo político. Hay esa diferencia. Estos valores son centrales para el mundo mediterráneo, para el mundo romano. Entonces, cuando usted encuentra, por ejemplo, palabras asociadas a esto, debe prestarle mucha importancia. Tanto en los evangelios como en las cartas de Pablo aparecen. Por ejemplo, cuando el centurión romano dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, es decir, están en un código de honor. Pero miren que, digamos que un centurión romano está alto en la cadena de estratificación social de ese mundo. Entonces, él dice a Cristo, yo no soy digno, o sea, mi casa no tiene, no tengo el suficiente honor como para recibirte, o lo contrario, está la vergüenza, como por ejemplo el tema de Saqueo, ¿cierto? Cómo él se vincula con ellos, porque son personas no honorables. A esa casa, a la casa de personas no honorables no se debe entrar, porque entonces estarías compartiendo su vergüenza. ¿Ya ven? Cuando Pablo habla de términos de dignidad, de llevar una vida digna de los hijos de Dios, es semejante a este concepto de vivir honorablemente. Pablo, por ejemplo, en Corintios habla de los miembros no tan honorables, refiriéndose al tema de la desnudez. Pablo habla de que la desnudez debe ser sujeto de vergüenza, ¿cierto? Quien no tiene cuidado de cubrir sus partes íntimas es un desvergonzado, no tiene vergüenza en el sentido de no tiene pudor, no tiene honor. Y miren esto, para el Evangelio esto es importante porque, por poner un ejemplo, si yo de alguna manera estaba dentro de las altas escalas sociales cercanas al emperador, yo era alguien que tenía un altísimo honor. Pero
las comunidades cristianas que ya hemos visto, o sea, se alejaban de todo este sistema del curso de los honores porque chocaba contra las costumbres, contra, por ejemplo, no podía alguien ascender en el cursus honorum si no adoraba al emperador, si no participaba de los cultos de la ciudad y del culto al emperador. Entonces esa persona era relegada, pero aún Pablo usa conscientemente ese lenguaje y dice, aunque pierdas el honor del mundo, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio no es algo que pueda generar vergüenza. Al contrario, el evangelio es honorable. ¿Sí ven? Entonces miren cómo, por ejemplo, aparece, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío y del gentil. Y en Romanos 2, del 5 al 10, ¿quién lo puede leer? Romanos 2, del 5 al 10. Pero Lo por tu leo. dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego. ¿Ok? Si ven el tema de la palabra honor, si notaron, versículo 7, léelo de nuevo, por favor, y el versículo 10. Ok. Vida eterna, desde el 5. No, el versículo 7. Ok, ok. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ok. Y el 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y esto contrasta con vergüenza, ¿cierto? Pues lo que Pablo dice es, realmente en el Evangelio hay el verdadero honor y gloria, no como en el mundo, y el Evangelio no es algo que pueda causar vergüenza. ¿Está claro esa parte ahí? Sí, profe, disculpe. Eh, Viéndolo bien, Pablo viene versículos antes hablando más bien sobre ese libertinaje que se puede decir que tenían los romanos. Quizás ellos pensaban que ese libertinaje era algo de bueno, o quizás vivir en honor en cuanto a darle rienda suelta a los suyos, pero Pablo más bien dice que eso es una vergüenza, más bien, y que más bien lo bueno y lo honorable es el evangelio. Y obviamente al tener claro el tema del evangelio, que es más bien yo rendirme a él, más adelante Pablo dice que más bien soy libre cuando soy esclavo de Cristo, prácticamente lo que dice en el capítulo 6. Entonces vemos aquí que es muy distinto el tema del honor de la cosmovisión cristiana a la cosmovisión romana. Incluso en la presentación de Pablo como esclavo, acuérdense que el esclavo era, digamos, algo que una condición no honorable. Entonces, hay varias investigaciones sobre este tema del honor y la vergüenza en el mundo mediterráneo que le ayudaría a comprender muchísimas cosas. Ahora, las fuentes del honor son dos. Hay el honor adscrito, se refiere al honor que se tiene
eh, por, por ser parte, por ejemplo, de una familia honorable, por el parentesco, por la adopción. Ahora, si nosotros traemos eso acá, el honor, por ejemplo, por la sangre o por la adopción, nosotros somos incluidos en la familia de Dios por adopción, es decir, que recibimos el honor de ser parte de la familia de Dios. Y ahí el honor adquirido, que era lo que les decía por las hazañas militares, en los juegos atléticos, los certámenes, la poesía, el arte, etcétera. Resulta que una de las formas como se adquiría honor era por la competencia social, los debates. Y ahí nosotros vemos cómo incluso eso se refleja en los debates rabínicos, donde los estudiantes se enorgullecían de que su profesor tuviera sabiduría, porque de alguna manera entre más sabio era mi profesor, pues ya más honor tenía yo. Y si mi profesor ganaba esos debates, entonces esto, una forma de atacar al honor de un maestro era decirle, tus discípulos no saben esto, tus discípulos no practican esto, tus discípulos no están bien entrenados. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que el tema. Ahora, trayéndolo a Pablo, él dice, yo tuve un maestro honorable, educado a los pies de Gamaliel. Además de eso, vengo de una familia honorable, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y todo ese contexto nos ayuda. Además de eso, yo nací en una ciudad honorable, una ciudad no insignificante. Y entonces lo que nos preguntamos es, bueno, pero ¿ya qué vienen esos argumentos de Pablo? Pues entonces ahí nos podemos entender textos como el de, pero a pesar de eso, eso no es el motivo de mi gloria, porque mi gloria es realmente el Evangelio. Y todo eso que el mundo considera como extremadamente honorable, yo lo tengo por basura porque tengo algo mucho más valioso, de mayor honor y de mayor gloria, que es ser esclavo de Cristo, cuando el esclavo era lo más bajo del mundo social romano. Entonces ahí nosotros podemos también lograr comprender todo eso. Y esto es contemporáneo de ideas griegas y esa parte del mundo romano. De esto habla Aristóteles en su retórica y de esta idea de eso. Entonces, cuando nosotros encontramos ese lenguaje, por ejemplo, ser digno, por ejemplo, vivir de manera honrosa, vivir sin mancilla, o sea, vivir sin cometer ningún acto vergonzoso. Cuando Romanos habla, dice, realmente lo que ellos hacen es vergonzoso, aunque ellos no lo vean así. Cubrir las partes del cuerpo que son deshonrosas, etcétera. Todo eso hace parte de un lenguaje de la antropología cultural del mundo mediterráneo del primer siglo, que se encuentra en los evangelios y que se encuentra en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en los evangelios, cuando se habla de los vestidos de boda, ¿se acuerdan? De avergonzar a alguien, de salir avergonzado, eh, todo eso tiene que ver con este tema de este mundo. Hebreos 12, del 1 al 2, ¿alguien lo puede leer? Podemos pasar la otra diapositiva. Bueno, esta parte es de lo que dice Aristóteles sobre el tema de la vergüenza. La siguiente. Alguien que pueda leer la otra. Esa la pueden leer porque ya esa pertenece a los evangelios. Hebreos 12 del 1 al 2, Primera de Pedro 2 del 4 al 8 y Apocalipsis 5, 9. Hebreo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, el cual, perdón, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza de la cruz. Menospreció eso, la vergüenza que implicaba la muerte deshonrosa en la cruz. Primera de Pedro 2 del 4 al 8. Aquí, profesor. Eh, Acercarnos a él, piedra viva, desechada justamente por los hombres, para Dios Dale a escogida usted. Sí, como piedras vivas, santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él será salvo. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de para, tropiezo, ah, roca de caer. Hasta el 8. sí, Ah, falta un poquito. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. miren que el creyente tiene el privilegio de haber sido constituido parte de ese edificio y como tal es una piedra preciosa, o sea, una honrosa, o sea, deberíamos valorar esa ciudadanía. Y hablando de ciudadanía, aquí viene el tema del lenguaje de Pablo, por ejemplo, en Filipenses, cuando habla de las dos ciudadanías. La mayoría de los habitantes de Filipos eran ex soldados que se les había dado esas tierras como mérito, como recompensa por sus servicios prestados. Y entonces ellos tenían un orgullo, se sentían honrados de ser ciudadanos romanos. Entonces Pablo les habla en esa misma categoría. Realmente deberían tener por mayor honor la ciudadanía celestial que la ciudadanía terrenal. De todo eso nosotros nos da como una contextualización para leer dentro de otros términos todo lo que tiene que ver con estos valores. Estos valores, como les decía, son centrales eh, para el mundo mediterráneo contemporáneo a los evangelios y sería importante que profundizaran un poquito más en esta conceptualización. Hay otros como son los de los sistemas de patrones y clientes, pero no nos vamos digamos, a detener en toda esa parte, pero esta sí que es muy importante para cuando ustedes vean las claves de dignidad, de todo eso. Por ejemplo, el Señor se humilló, ¿cierto? Se despojó de su gloria, de su honor, y así, entonces podamos entender también todo ese lenguaje. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, preguntas? Hermanos, Sin preguntas, todo bien. Claro, pastor. ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo? Que es claro la enseñanza. Entonces ya aquí el ejercicio es cuando se lea, pues tratar de tener en cuenta cuando aparecen expresiones dentro de estas categorías. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos listos de tiempo, pastor. Si quiere, podemos parar acá y dar instrucciones sobre las actividades del sábado, los ejercicios que nos comentó. Bueno, ¿cuántos estudiantes hay?
tenemos 25 estudiantes matriculados. Ya hicimos los equipos máximos de 4 integrantes y todos saben ya quiénes son sus compañeros. También les envié el documento que me envió sobre un Ok. cuadro, una guía, un cuadro de guías. Entonces O yo sea, les dije, ¿cuántos grupos quedarían? son 7, si no me equivoco. 7 grupos. Sí, señor, 7 grupos. Son bastantes. Nos tocaría repartir los ejercicios entonces. Bueno, a ver, la idea es que ya nos falta el tema de ¿cómo es que se llama? A nivel ya de esta parte de introductoria, solamente nos falta la retórica. Y esto nos va a ayudar a la interpretación de las cartas, o sea, las estructuras de composición, ¿cierto? Lo otro que vendría serían pues aspectos de la vida de Pablo, pero eso lo vamos a dar muy rápido, porque bueno, ya la mayoría hemos comentado ahí. Vamos a dar el tema de los viajes, que si no falta, pero bueno, el tema de los viajes, no sé si en Hechos, cuando dieron a Evangelios y Hechos, algo hablaron de ese tema. No, pues sí tenemos que darlo aquí. Fuera bueno refrescarlo, sí. Yo recomiendo que refresquemos el tema de los viajes. Ok, bueno, entonces podemos omitir, creo, ya más aspectos como biográficos, porque realmente eso está pues en el leyendo ahí los evangelios, pues eso lo pueden obtener. Y ya entraríamos después de eso a las cartas. Entonces, ¿qué quiero hacer con las cartas? Quiero asignar grupos para hacer trabajo. Cuando veamos la retórica, eso sí lo vamos a ver sí o sí es importante. Quiero que la traten de poner en práctica. Y quiero asignar a los grupos diferentes temas. Es decir, no sé si tienen una Biblia eh, muy sencillita que pudieran subrayar o resaltar. Y el ejercicio que vamos a hacer es, por ejemplo, el primer tema sería la carta a los tesalonicenses. Entonces, un grupo tesalonicenses, vamos a anotar los temas. Un grupo va a encargarse de revisar en la carta de tesalonicense el concepto o la teología sobre Dios Padre. Otro sobre Dios Hijo. Otro sobre el Espíritu Santo. Otro sobre el concepto evangelio. Otro grupo sobre el tema de ético o de conversión, prestando atención al tema de la idolatría, lo que dice sobre la idolatría. ¿Cuántos temas llevamos ahí? 5. El de la resurrección y el de la segunda venida. ¿Vale? Serían esos temas. ¿De cuáles va a ser el ejercicio? El grupo 1, y ahí hay que, no sé cómo lo tienen ahí.
Total que entre los 7 grupos, cada uno va a trabajar un tema diferente de esa carta. ¿Qué van a hacer? Yo ahí le mandé una guía que se llama la caja de herramientas. Esa caja de herramientas les da tips sobre cómo buscar. ¿Cómo van a buscar? Yo voy a leer la carta de Tesalonicenses, que es una carta corta, y voy a subrayar las palabras que se repiten con relación a mi tema. Ojo, a mi tema. Pues si quiere hacerlo con todos los temas, perfecto, pero a su tema, porque van a tener cada uno máximo 10 minutos para explicar cómo el autor aborda ese tema. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios Padre, no solamente es que va a encontrar explícitamente la palabra, o sea, si encuentra explícitamente la palabra, la va subrayando, pero también si hay alguna acción o algo que se refiera a Dios Padre, algo que Dios Padre demande o algo que deba hacerse, en fin, algo relacionado con el Padre, usted lo va a subrayar, a subrayar, a subrayar. Y luego va a tomar todos esos versículos donde aparece esa idea en la primera carta a los tesalonicenses y va a mostrar cuál es la doctrina o cómo esa carta habla de Dios Padre. Otro va a ser el tema sobre Dios Hijo, otro sobre el Espíritu Santo y así. Y van a exponer lo que en esa carta, o sea, después van a sintetizar. Es decir, primero van a encontrar, tienen que leer toda la carta e ir buscando. Recomiendo que lean varias veces, 3 o 4 veces la carta, y donde encuentre la palabra Padre o relacionado con el Padre o algo referente al Padre, usted va a colocar. Entonces, por ejemplo, si usted encuentra adorar al Padre, entonces usted dice Padre, va a colocar Padre, debe ser sujeto de adoración. Por ejemplo, delante del Padre nos postraremos. Entonces dice adoración, postrarse. Eh, y así se va sacando. El Padre es el creador. Bueno, entonces el Padre es sujeto de adoración. Padre es creador. Padre es el que envía al Hijo. Padre es el que resucita al Hijo. Padre es, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo lo relacionado en esa carta con ese único tema. Cada uno con el tema con estos diferentes temas. Vamos a hacer este ejercicio con la carta a Tesalonicenses. Otra carta es corta, así que puedan hacer el ejercicio. Bueno, yo les voy a, les voy a mandar ahora las indicaciones, pero el ejercicio está en que practiquen lo que está en el ejercicio que está en la carta de herramientas. Y les voy a mandar diferentes temas sobre las diferentes cartas. Ahora digamos, se la envío al hermano Alejandro para que se las haga llegar. O sea, en cada carta vamos a ir buscando cosas diferentes. Primera No de sé si hay Tesalonicenses. algún... ¿Cómo? Primera de Tesalonicenses. Sí, primera de Tesalonicenses, este ejercicio. Ahora les voy a mandar qué van a buscar en Corintios, qué van a buscar en Romanos y así. Porque la idea es que les voy a ayudar a identificar los temas principales de esas cartas, pero para que ustedes los busquen. Entonces yo voy a hacer la exposición de los gruesos y ustedes van a tener cada grupo máximo 10 minutos, o sea, porque hay temas que no se aparecen tanto, por ejemplo, pero no quiere decir que no sean importantes. El ejercicio después va a ser cómo se ensambla eso. Ya saben, cómo eso hace parte de la teología de la carta. Entonces, como vamos a ver la retórica, también ustedes van a ver los ejercicios de cómo se unen los temas, cómo se repiten las palabras y todo eso, y van a poder después hacerlo mejor. Pero la idea es que sea práctico también, que todos lo vayan haciendo.
Lo ideal sería que lo haga resaltando. Por ejemplo, si usted tiene una Biblia que pueda rayar, usted coge un color rojo, Dios Padre, azul, Dios Hijo, verde, Espíritu Santo, como ustedes quieran, pero total es que ese color solamente se va a utilizar cuando encuentre algo relacionado con eso y hagan su propio código de colores. ¿Qué será? Si usted dice la acción del Espíritu Santo a mí me parece como blanca, bueno, pero blanco no puede ser porque obviamente que busca un colorcito no le va a servir el ejercicio, pero busca azul. Entonces, en eso usted va, todo lo que está en azul es relacionado al Espíritu Santo. Ojo que no solamente es que aparezca el nombre Espíritu Santo, sino alguna propiedad o algo que haga el Espíritu Santo también lo pone en ese color. O sea, por ejemplo, si dice el Espíritu Santo es las arras, entonces ya usted sabe, Espíritu Santo, arras. Espíritu Santo sella, Espíritu Santo hace esto, bueno, ya usted coloca, lo va a resaltar. Y luego vamos a ver cómo queda. Con Tesalonicenses sería ideal que todos buscaran los 7 temas, pero dividiéndolo, para que de pronto si algún otro no lo encontró, por ejemplo, si alguien se le pasó algún tema relacionado con la resurrección y el otro grupo se da cuenta, hey, ojo, que te faltó este. Aquí también hay una referencia a la resurrección y no la vistes. ¿Ya ven? Pero principalmente se concentran en el que en el que a ustedes les toca. Pues esa es la idea. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Yo les voy a asignar, les voy a mandar por cada carta un ejercicio, o sea, diferentes temas. ¿Eso sería para cuándo, pastor? El, entre Tesalonicenses vamos a trabajarla el sábado, pero la idea es que ya de aquí en adelante lo que vamos a dar es la parte retórica y enseguida entrar a las cartas, para que practiquemos la parte de análisis retórico de las cartas. Entonces, vayan haciendo el ejercicio este, de Tesalonicenses hoy, que yo ahora les armo el ejercicio para las otras y se las envío enseguida. Ya van a saber qué van a buscar en cada una. Y este es el orden en que lo vamos a dar. ¿Ok? Igual yo les voy a hacer como una descripción del ejercicio. Pero yo creo que la mayoría lo vieron cuando dimos las cartas universales, sí más o menos vieron lo que yo hice, de las palabras que se repetían y tratar de unirlas. ¿Alguno estuvo en ese curso? Sí, pastor, fuimos ahí y nos dimos cuenta que usted anclaba los temas de las distintas cartas, tomando en cuenta palabras que tenían que ver con el tema que usted estaba exponiendo. Bueno, entonces eso es lo que van a hacer. ¿Ok? Como que ya vieron hacerlo, ese día lo van a hacer y yo les voy a ir retroalimentando ese ejercicio. O sea, de aquí en adelante el curso va a ser un poquito más didáctico porque la idea es que ustedes practiquen esa forma de leer. Porque miren, ¿qué sucede? Que no tiene, digamos, sentido que yo les lea la carta y después ustedes dicen, pues, chévere cómo lo hizo, pero yo no sé cómo lo hizo. ¿Sí ven? Entonces, la idea aquí es que practiquen eso. Y Entendido, si pastor. y si lo pueden mandar por escrito, o sea, que usted vaya sacando, mire, estos son todos los versículos de esto y los manda en Word, yo también lo podemos hacer y lo proyectamos para que cada uno vea
la representación y eso. Yo voy a hacer unos y se los voy a mostrar, los colores resaltados para que ustedes lo vean. Y cada uno, ojalá que lo pueda hacer, copia copia los versículos en un Word, todos los versículos que traten ese tema y le resalta donde está el tema, ¿ok? Y lo proyectamos. Entendido, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a mandar ahora un ejemplo para que lo tengan también, pero no de la carta. Les voy a mandar un ejemplo de Pedro o de cualquier otra, no de estas. ¿Vale? Bueno, Ya. preguntas, dudas, comentarios. Me voy a Eso, mandar un ejemplo pequeño de Judas para que lo vean y lo puedan hacer. eso sería como en una presentación PowerPoint, algo así. Sí, lo puede hacer en una presentación de PowerPoint o lo puede hacer en Word normal y le pone resaltar, que creo que es como más fácil porque Word sí permite ponerle amarillo, azul, los colores, ya saben. Es más Ok. fácil en Word, creo yo, y presentamos En lo el, subrayado. la, exactamente. Como usted va a leer Tesalonicense, ¿qué va a presentar? Por ejemplo, solamente los versículos donde se habla del Padre y cómo hay un eje temático del Padre en todos esos versículos. Entonces, lo que usted le va a asignar un color. Usted, si puede, incluso copia toda la carta. Por ejemplo, copie toda la carta, pero en su presentación solamente tiene que haberse un solo color. En la de cada grupo un color diferente. O si usted quiere hacer el ejercicio de todos los temas, entonces tiene que asignarle un color. Y hace un mapa de colores. Amarillo es el Padre, verde el Hijo, rojo el Espíritu, esto y lo otro. Usted la va a presentar esa palabra resaltada y va a ser al ladito la escala de colores. Y ahora les voy a mandar un ejemplo porque es como de Judas. Yo les mando el ejemplo y ustedes lo pueden ir viendo. Es lo que yo quiero. Bueno, hermanos, permítanme orar para terminar. Y ahorita les estaré mandando entonces los ejercicios para que los vayan preparando para el, para estos ejercicios los vamos a hacer sábado y lunes y martes. Eh, ya entiendo que ustedes ya leyeron las cartas, o sea que ya van a repasar esto, pero ahora leyéndolo buscando algo específico. Bueno, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Rogamos que nos sigas acompañando en este curso, Señor. Rogamos que nos permitas ver tu verdad cada día con mayor claridad. Que sigas edificando tu iglesia a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, estén Gracias, atentos al grupo de hermano. WhatsApp que yo les voy a mandar las instrucciones y cuál es el tema para cada grupo. Entonces, vamos a mantener la comunicación por ahí por WhatsApp. Atentos el resto de la noche o mañana temprano. Ok, Ok. Gracias, Señor. Señor les bendiga. Muchas gracias, señor. Bendiga. Bueno, Gracias. te doy a mis hermanos.